Hola, hola, mis coctelitos cognitivos. En este rico miércoles, su servidora Berenice Sanz se complace en traerles un tema más, con un gran invitado y en un maravilloso lugar. Café Galería Amparo nos abre sus puertas y sobre todo también el sociólogo Félix Herrera nos abre de su conocimiento. Hola, Félix, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, buenas tardes. Bien, gracias, bien. Yo Caluroso, feliz. ¿no? Está rico la tarde. Está rico, se ve que viene la lluvia. Ya está, de hecho, ahí chispeando. Sí. Ya viene, está muy rico. Recuerden que aquí en Café Galería Amparo tienen desde las 5 de la tarde una excelente noche de trova. Y así que los esperamos, pero vamos a pasar a un maravilloso tema. Félix, desde tu área sociológica, Ajá. la resiliencia, ¿cómo se ve? Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme. La verdad es que estos temas, espero que no se depriman como yo. Cuando lo estaba yo armando. No, fíjate que el fin de semana te conozco una psicóloga y nos fuimos a platicar con ella en la comida. Ah, ok. ¿No? Y estábamos hablando sobre que ella da clases, ¿no? Y que ahorita las generaciones están, vaya, muy ingobernables. Sí, lo vamos a poner, ¿no? Así, sin ofender. Y que está cambiando todo, ¿no? Y que no hemos podido salir de estas crisis post-pandemia y todo eso. Y yo creo que es parte de esto de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Fíjate que cuando la sociología empezó a surgir de manera como más formal, hubo un sociólogo que se llama Emil Durkheim. Ah, ok. ¿No? Durkheim, vaya, es de los teóricos favoritos de muchos, ¿no? Durkheim decía que lo que nos da la sociedad es lo que nos constriñe es la moral, ¿va? En este sentido, peleó mucho con los psicólogos de su tiempo. Ok, cuando dices construye para constreñir, o sea, como que te adapta, es una manera de adaptación, pero muy fuerte y muy forzada a la sociedad. Perfecto, ¿no? qué bueno que nos ayudas mucho a la sociedad, okay, ¿no? Y bueno. Entonces, en este sentido, él decía que lo que hace que te acoples a la sociedad es la moral, ¿no? Por ahí que estamos hablando de religiones, todo este ahorita show, que ¿no? estábamos acá atrás. Y entonces, en su momento, él fue el primer sociólogo positivista. Okay, ¿no? ¿Qué es esto? El positivismo es una postura epistemológica, ¿no? La epistemología es la filosofía de las ciencias, ¿no? Okay. Lo que te da la epistemología es que puedas analizar la realidad desde diferentes perspectivas, ¿no? Evidentemente, hay que saber de epistemología, por lo menos un poquito, porque cuando hablas con una persona y hablas desde su experiencia, de ciertas ideologías, dice, ya sé dónde está parado, ¿no? Okay. Es estructuralista, es funcionalista, es como fenomenólogo, es crítico hermenéutico, y no, vaya, todas estas tendencias, wow. Y eso da la epistemología, okay. ¿no? En su momento, como la sociología surgió a partir de la Revolución Francesa, no tenía lugar, o sea, lo que hacían los sociólogos ya lo hacían los filósofos desde mucho tiempo atrás, ¿no? De pensar y de preguntarse acerca de la realidad, ¿no? En ese sentido, cuando surge la sociología, empezó a surgir porque cambió el paradigma mundial, o sea, veníamos de un estado teológico en donde Dios estaba arriba. Okay. Y de repente llega, decía que los reyes eran los elegidos por Dios por nacimiento biológico, sí, ¿no? Sí. Y entonces lo que decía el rey era la palabra de Dios, sí. ¿no? Era lo que se dictaba y lo que se Sí, claro. Entonces, al momento que empieza a haber cuestiones sociales muy fuertes como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, al rey Luis XVI le cortan la cabeza. Porque se gastó la lana en guerras y en lujos, ¿no? Entonces, fue el primer rey al que le cortaron la cabeza con la guillotina, ¿no? Con este personaje que de ahí sale su nombre, desde su apellido, Guillotina, ¿no? Y entonces, cuando matan al que mandó Dios, entonces la sociedad se queda ahí. ¿Ahora para dónde vamos? ¿Para dónde jalamos? ¿No? Sí, hombre. Cuando surge, evidentemente, el padrino de la sociología fue Auguste Comte, ¿no? Que es el filósofo positivista por excelencia, ¿no? Y entonces empiezan todos los debates, ¿no? El primer psicólogo que empieza a debatir con el sociólogo se apellida Tarde, ¿no? Y empezaron a discutir acerca de que era todo psicológico,
y la nueva ciencia que estaba saliendo en boga, que era la sociología, era así como que no, lo social es importante, y vaya, toda la historia de las ciencias son puros debates, ¿no? Ajá. Me quedo con esto, y iba a ser la introducción, porque este tema de la resiliencia, en algunos contextos puede ser un debate positivista acerca de, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento tenemos la razón? Así es. Exacto. Bueno, quería puntualizarlo y vamos a iniciar. ¿Por qué es tan importante este tema de la resiliencia? Bueno, en la psicología lo empezaron a utilizar mucho y a mí me parece maravilloso que los psicólogos, cuando vas a terapia y te pasa alguna crisis, ¿no? Sí, claro. Existencial, sobre todo, sí, ¿no? Sobre todo o eso. espiritual, o de muchos tipos. De repente, o sea, creo que es bueno que alguien te dé como contextos para salir de ciertos duelos, ¿no? Y que ocupes la resiliencia como una herramienta, podríamos decir, ¿no? Sí, claro. Una herramienta para que puedas salir a través de las adversidades, ¿no? De lo que estés pasando, y que puedas decir tienes que agarrarte de esto para salir adelante y de construir todas esas cosas y trabajarlo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, en sociología existe un problema con eso. ¡Ah, qué fuerte! A ver, dinos, ¿qué está pasando ahí? Todo depende también de lo que te rodea. El Estado-nación, o sea, los estados liberales, los estados neoliberales, ajá, ¿no? El sistema económico, político, social, sí. empezó a hacer políticas públicas a partir de estos estados resilientes, y entonces es lo que dice Brad Evans, un sociólogo de Estados Unidos. Entonces, la tendencia es que siempre vivamos en peligro. Madre mía. A ver, ¿cómo está eso? Ok, bueno, mira, para empezar, esto de la resiliencia empezó a ser un discurso político, ¿no? Este discurso político tiene un mantra, y el mantra es que todos debemos ser sujetos resilientes. Ajá, ¿no? Es como algo que está destinado según nuestra sangre, ¿no? Por ejemplo, en Estocolmo existe una institución que se dedica a los estudios resilientes, ¿no? Wow. Y entonces los ocupan muchos estudios políticos para decir de que, ¿ya viste? O sea, sí puedes salir adelante, ¿no? O sea, no importa la catástrofe que te llegue, tú tienes que salir adelante y tienes que ser resiliente y tienes que ocupar estas herramientas como para poder mitigar los riesgos sociales, y aún así tú puedes, ¿no? Okay. Y sin embargo, como te decía, en psicología es muy chido, está muy bien visto, pero uno de los debates que había entre psicología y sociología, cuando Emil Durkheim sacó el libro del suicidio. Okay. ¿Nunca lo has leído ese? No, pero dinos su autor por si está. Emil Durkheim, el suicidio, ¿no? Emil Durkheim, el que hablaba de este sociólogo positivista, estructuralista. Él habló del suicidio. Ajá. Okay. Él le ocupó el suicidio porque decía, los psicólogos de ese tiempo decían, si te suicidas, es problema tuyo, no te adaptaste a la estructura. Cierto. ¿No? Ajá, en ese tiempo. Entonces tu bronca es esa, o sea, si te suicidas, tú eres el problema. Eres el problema. Ajá, tú eres el problema. ¿No? Y entonces este sociólogo empezó a hacer estudios geográficos, sí, ¿no? Empezó a hacer estudios en ciertas poblaciones y decía, no, a ver, vamos a hablar del suicidio. Y entonces vamos a hablar, si una persona se suicida, sí es psicológico, pero si en una población determinada 40,000 personas están suicidando, sí, ya no es psicológico, ya pasa a un estatus sociológico. Exacto. Y entonces la resiliencia le está pasando lo mismo. Es que si a una persona no puede salir adelante y le ayudan estas herramientas resilientes para poder salir de sus adversidades como duelos, crisis, ¿no? Que pasan muchas, ¿no? Emocionales, sexuales, laborales, ¿no? Si pasa en la persona, pero si a la población nos están dando unas políticas que tienen un discurso resiliente, entonces ya no aplica en la psicología, ya se requiere un nivel como de análisis sociológico. Ok, ahí entran ustedes. Ajá. Ok, lo cual los lleva a que entonces fracasamos como sociedad en lugar de... Bueno, como no sé si fracasó. Fíjate, el otro día estaba leyendo un libro acerca de un filósofo que se llama alemán, que se llama Peter Sloterdijk, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Los hijos bastardos de la modernidad. Wow. ¿No?
más o menos, lo explico rápido, más o menos él va explicando esto, es Sloterdijk, que la modernidad, a partir de esto que te menciono, de este fenómeno social, cultural y político y jurídico, que es la Revolución Francesa, del cual empezaron a surgir los Estados-naciones, empezó a haber cambios y entonces empezó a haber un problema. A partir de que el humano empieza a decidir que tiene un lugar privilegiado en la naturaleza y que ahora nosotros somos el centro, vamos a ponerlo antropocéntrico, o sea, el centro antropológico, antropocéntrico de todo el mundo, empieza a planear en base a concepciones modernas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ahora lo que se le ocurre al humano a través de sus procesos ilustrativos racionales, entonces debe decidir quién sí, quién no, cuándo sí, cuándo no, y eso tiene un costo social muy caro. Claro. ¿No? Algunos, el que empezó a sacar este tema de resiliencia sociológica es Brad Evans, y él empieza con un argumento sobre Nietzsche. Ajá. Y él dice que Nietzsche, cuando se lee La ciencia Gaia, o La ciencia jovial, que es su segundo libro, él dice que cuando está la muerte de Dios y todas estas cuestiones nihilistas, ¿no? Él dice que uno de los problemas de los humanos es que empezamos a vivir en peligro, ¿no? O sea, que parece ser que la muerte, o sea, siempre va a estar ahí y que sin embargo nosotros no sabemos cómo vivir y sin embargo por eso hemos matado todas estas cuestiones morales, racionales, y que ahora Dios no existe, ¿no? Sí, claro, perdón por interrumpir. Sí, adelante, ¿Crees adelante. que el ser humano estamos buscando una estructura que no tenemos? O sea, el buscar una estructura, un lineal, así lo voy a decir, nos hace disque ser más felices, pero yo creo que nos limita a ser más responsables. ¿Tú qué piensas? Okay. Porque creo que como ahorita lo que me compartes, buscamos una estructura lineal, así como lo que tienes que hacer, el ABC pues. Okay. Pero entonces, ¿dónde está nuestro análisis? ¿Dónde está nuestro pensamiento crítico? Por ¿Dónde supuesto. está nuestro análisis? ¿No? Sí. Y es que yo creo que, fíjate, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con estos temas de libertad, ¿no? Versus la libertad versus el estar en estado de confort, ¿no? Que sería más o menos como la seguridad. Ajá. ¿No? En su libro, yo sé que alguna vez lo has leído o has escuchado de él, acerca de este psicólogo social de la Escuela de Frankfurt, Sí. Eric Fromm, Sí. ¿no? Tiene un libro que se llama El miedo a la libertad. Sí, es ¿no? muy bueno. Y lo dice muy claramente, ¿no? O sea, cuando analizas a nivel psicológico social, Claro. acerca de cuando hay una persona que es el sádico y se me fue el otro, ¿cómo se llama? El masoquista, ¿no? Okay. Esta figura es masoquista. Y es que para que haya un sádico necesita un masoquista, pero el masoquista es el que tiene la libertad y el sádico tiene la libertad que le quitó al masoquista y el masoquista le entrega su libertad acerca de... Es como un intercambio. Sí. Ajá. Sí, ¿no? Me parece que incluso Hegel, la fenomenología del espíritu lo marca, ¿no? Sí. De cuando son los estados, de cuando el espíritu se tiene que relegar a otro estatus y pierde sus libertades y está en la negación de la negación, ¿no? Okay. Tiene que ver con eso. O sea, entonces, si la pregunta es, ¿crees que el humano tiene una estructura, o sea, tiene un modo, un estatus, pongámoslo, una cosmovisión acerca de lo que tiene que ser en el mundo? Modernamente, no. No tienen idea de lo que... No. Es más, simplemente dijiste una pauta muy interesante. Vamos a morir y no sabemos vivir. Y eso es lo que al humano lo frustra. Fíjate, Por eso le tiene tanto miedo a la muerte. Estoy de acuerdo, fíjate, desde la fenomenología, que empieza con Husserl, y después que aparecen otros personajes como Heidegger, todos estos filósofos, ¿no? Ajá. La ansiedad fundamental es te vas a morir, güey. Es la realidad práctica, ¿no? Sí. Es lo fáctico, o sea, lo real es que te vas a morir. Es que Lo demás es lo de menos, ¿no? Es lo que luego yo comparto mucho, que precisamente en esta mitología de Sísifo es donde estamos atados a esta roca constante, la soltamos y otra vez vamos por la misma roca, o sea, ya a lo mejor no es la misma forma, pero es otra roca, o sea, es similar, ¿no? Con todas mis fuerzas, y otra vez.
es esa parte donde digo, creo que, no sé si el ser humano le gusta ser como un hámster, que ande claro. corriendo su rueda, Que sí, gira en su rueda que imaginaria. nos empieza a girar todo este disco y empezamos a analizar, ¿no? Porque nos seguimos dividiendo por materialismos, nos seguimos dividiendo por ideologías, nos seguimos dividiendo por religiones, nos seguimos dividiendo, haciendo guerras, solamente por territorio, y no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Simplemente el planeta nos lo estamos acabando. Y eso es una realidad. Y queremos habitar otros planetas, pero no conservamos este. Totalmente. ¿No? Así es. Y bueno, pero la verdad es que tocaste un punto al que iba, y qué bueno que lo tomaste. Brad Evans dice que uno de los indicadores del peligro tiene que ver con la era geológica con la que estamos viviendo actualmente. Sí, es cierto. Actualmente pasamos del Oleoceno, ¿no? Que es donde solo estábamos como acostumbrados a consumir combustibles fósiles, cosas así, sin saber para dónde íbamos, a pasar a la etapa que se llama Antropoceno. ¿La habías escuchado? Un poquito. Bueno, el Antropoceno es la primera era geológica en donde el hombre puede decir, o sea, ha cambiado la naturaleza en base a la producción del hombre. ¿No? Lo vamos a poner así sencillo. ¿No? Y entonces, ese es un problema moderno que tenemos. Sí. Queremos más. Pero no sabemos la manera en que vivimos, tiene un costo. Sí. Y vamos a pagarlo. ¿No? Muy cómodamente lo vamos a pagar, si no nosotros, en generaciones posteriores. Claro. Sí. Y eso es real. Totalmente. Y ahorita que tocas, ¿no? Las luchas de otros no son las luchas de otros. Terminan siendo el resultado también de nosotros. Por supuesto. Claro, o sea, entonces todo eso, entrar en esta resiliencia, como dices tú, ¿a qué nos lleva, no? Sí. ¿Qué es lo que estamos buscando como sociedad? Pues yo creo que, fíjate que lo interesante de este concepto es que lo que nos marca estos estudios de resiliencia sociológica es que el paradigma político es el que nos está llevando, ¿no? Entonces, perdón, quien le gusta la política, qué chido, es importante que nos metamos, pero nuestros líderes políticos están perdidos. También. ¿No? Porque, fíjate, el otro día, ya lo vamos a aterrizar como a nivel nacional para dejar de ser como tan abstractos, ¿no? El otro día estaba escuchando acerca de que vino la presidenta, Sheinbaum, y hace como mes y medio, más o menos. ¿Al Politécnico? No, vino a lo que es el río Atoyac. Ah, sí. ¿Algo escuchaste? Sí, escuché que quieren, de hecho, cuidar y si pueden salvar y rescatar, mucho mejor. Y ella trae esa propuesta. Vamos a rescatar el río Atoyac, ¿no? Y entonces, por ahí anda nuestro gober, no, sí, vamos a rescatar nuestro río y cosas así. Entonces llegan, traen un plan de trabajo y entonces yo tengo contactos con algunas personas que están trabajando este tema desde, hace mucho tiempo. No, sí, no de ahorita, ¿no? De hace unos meses. Entonces ellos comentan que llevan mucho tiempo diciéndole a los gobernantes la importancia de no solo solamente del río Atoyac, sino que fíjate, lo decía Platón en la aporexia. Cuando tú haces una pregunta para resolverla, una respuesta, si está mal tu pregunta, nunca la vas a poder resolver. Wow, no, y me trajiste a Platón, ¿no? y entonces, fíjate, cuando ellos dicen que van a salvar el río Atoyac, en el panel de estudios socioambientales que ya tienen desde hace mucho tiempo, dicen, es que no es el río Atoyac, es la cuenca. Ay, güey. ¿No? O sea, si el río tú lo ves, solamente es agua que pasa, ¿no? Sí. Y que tiene vida, obviamente, claro. Que es un sistema vivo, pero no es único y solo, sino que está basado en una cuenca y que es una red de sistemas y sistemas vivos que tienen toda una inferencia en todos los alrededores. Cierto. Y entonces, por ejemplo, ellos estaban platicando que en lo que decía la presidenta es que trataban el tema del río Atoyac y decían, oye, eso ya lo hemos estudiado, lo hemos hecho en paneles internacionales, que el río Atoyac tiene como más de 40 sustancias tóxicas dañinas que dan cáncer al cuerpo, que ya hicieron estudios, que le están saliendo en niños,
que ya hay niños con generaciones congénitas que ya están haciendo con esos tumores y que en la sangre, en la piel y todo esto, y que de repente dicen, ya lo dijimos en paneles internacionales, ya hicimos la propuesta, ya vino, incluso desde AMLO, ya vino AMLO, ya dio dinero, todo esto, y entonces llegan con ese nuevo proyecto de Salvemos el Río Atoyac, y todo eso que se había construido desde mucho antes, diálogos con las colonias, con los afectados, con instituciones, con académicos, ¿no? Y que se ha hecho un tema muy enorme, es como que, espérense, ¿no? Porque nosotros lo que nos importa es ¿no? Cierta trayectoria política, ¿no? Cierto discurso político, y entonces reduces la complejidad de los fenómenos a un discurso y le quitas todo lo enriquecedor que ya lleva el fenómeno en sí mismo. Por eso te decía de la aporexia de Platón. Si pasas al río Atoyac y no tomas en consideración la cuenca, nunca lo vas a resolver. Porque aparte de eso, no está, o sea, a la par decían que estaban haciendo un proyecto para que pudieran hacer como más empresas y más todo eso, y entonces ellos decían, no necesitamos más empresas. No, porque van a contaminar No, también. las empresas que ya están ahí necesitamos que se regulen, que se bajan, y ellos dicen, ya tenemos una norma mexicana que se adapten a estas, y dicen, no, la norma mexicana no da el ancho. No da el ancho porque ya les dijimos que hay ciertas sustancias y ciertas prácticas que no nos están considerando, y no nada más es salvar el río y las aguas, sino que ellos capten su agua, la traten y ya no jalen más agua con su agua tratada, que trabajen lo que quieran hasta donde les dé. Y estos términos de producción, Bradevan lo menciona en esa resiliencia. Mientras una sociedad esté más tecnificada y produzca más y seamos más productivos, tiene un nivel socioambiental más grande, y eso, tarde que temprano, nos va a venir a oclosionar nuestros sistemas. ¿Qué es oclacio? Cuando va la crisis. Ok. Nos van a poner en crisis socioambiental. Ok, ¿no? Qué bueno que nos aclares para todos aquellos que no saben. Así es. A Pepe y a todos los que nos están viendo. Hola, mucho gusto. Saludos, Pepe. Sí, entonces fíjate, estos temas de repente son muy escabrosos, porque alguien me podrá decir, no, Félix, es que tú eres de tal partido. Yo no milito en un partido, ¿no? Le tiro a todos. Todos aquí le tiro a todos los partidos cuando están haciendo mal su chamba, porque también cuando hacen bien su chamba, hay que aplaudirles, ¿no? Claro. Pero si tenemos a políticos ahí es porque los pusimos para que hagan su chamba y nos ayuden a resolver nuestros conflictos que tenemos, ¿no? Sí, cierto. Félix, yo tengo una duda y quiero que me la aclares aquí, y todos aquellos que tengan dudas también escríbanoslas, para que aquí el experto sociólogo nos pueda abrir un panorama más grande. Resiliencia, como lo compartes hace un momento, una palabra creada precisamente como un tema político, lo que dice lucha por tu bienestar, lucha por tus intereses. Okay. ¿Se puede también esta palabra prostituir? ¿A qué voy con esto? Sí. ¿Que me puedo pasar por encima de todos con tal de ser resiliente? Sí, es por lo que estamos acá. Fíjate, el concepto de resiliencia en sí mismo fue hecho, no recuerdo mucho el autor, pero fue hecho en la rama de la física. Ok. ¿No? En la rama de la física existen algunos metales que cuando los deformas vuelven a su estado original. Como la plasticidad, ¿no? Ajá. Y entonces en física salió, y entonces dijeron, wow, entonces estos elementos como metales son resilientes, porque aunque a pesar de que los deformes vuelven a su estado original. Exacto. Y entonces empezó a utilizarse así como que, oye, eso está bueno, ¿no? Le empezaron a sacar más y lo empezaron a sacar más en psicología, pero lo utilizan mucho en biología y cosas así. Y ahorita la resiliencia de los cuerpos. Para lo que venimos hoy es que precisamente se está prostituyendo el concepto y decir de, órale, todos vamos a ser resilientes, pero en psicología está bien. Ajá. Seamos resilientes, pero sociológicamente hablando, no. Debemos luchar por nuestros derechos, debemos organizarnos, debemos exigirles a nuestras autoridades que tenemos que vivir mejor, que están ahí para mitigar los riesgos, no para hacerlos que nos hagan que digan, bueno, hoy no tienes trabajo, pero mañana habrá una oportunidad, o te echo una beca, o te echo un pues ahí vemos, porque va a llegar tales becas, y va a llevar tales recursos. Ajá. Fíjate, ahorita por ejemplo en ciertos sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están trabajando en Secretaría de Economía, he estado revisando y llegan los proyectos y son, trabaja por ti mismo. No inventes. Te lo juro. No, mira, hoy sabemos
Ajá. que por ejemplo hay estudios aquí en México que dicen que para que una micro y pequeña empresa gane lana, tiene que pasar por lo menos 2 años de crisis. Y si en los 2 años de crisis esta empresa la brinca, entonces ya te puedes considerar que ya pegó. Y el problema es que de estos estudios pues dicen que más o menos entre el 70 y 80% no la brincan. Solamente un 20%. Depende mucho la industria en la que se encuentren, ¿no? El momento en el que se encuentren, pero normalmente no lo brincan, ¿no? Entonces, fíjate, yo antes de estudiar sociología, estudié mercadotecnia. Sí, y desde los 2000, lo tenemos bien. Desde los 2000 ya estaba esta materia de ¿cómo se llama? Que se llama emprendedurismo. Ajá. ¿No? El emprendedurismo, sociológicamente hablando, es la forma en que el Estado o el gobierno te dice, ya no te puedo ayudar, ráscate con tus propias uñas. ¿No? Yo sé que muchos se van a enojar, ¿no? Porque muchos de que no, sean emprendedores, ¿no? Por ejemplo, la UAP ahorita, que es la alma mater, ya tiene materia de emprendedurismo. ¿Tampoco? Ya lo tiene. Wow. ¿No? Y entonces de repente dices, el gobierno ya no nos va a ayudar, ¿no? Pero sin embargo, hay que pagarle impuestos, ¿no? Hay que pagar el derecho de piso. Sí, no, o sea, hoy lo vemos y de veras que trabajar parece un lujo. Simplemente muchas carreras, Félix, no hay, o sea, no hay espacio, no hay buen salario, no hay. Y eso se debe a que nos estamos en un riesgo laboral todo el tiempo. Uh-huh. No sabemos si mañana va a haber trabajo. Mira, por ejemplo, apenas el Audi, ves que viene lo de los aranceles, va a despedir casi a la mitad de la media planta del Audi y se van a ir a Estados Unidos. Se van a ir, sí, escuchando. ¿Dónde se van a quedar esas familias? ¿No? Ahora, Puebla tiene un problema enorme. Dependemos mucho de las armadoras automotrices. Y luego, en los 80s, cuando empezó el neoliberalismo, las armadoras de Estados Unidos vinieron para toda América Latina porque era más barato y los pueblos se quedaron fantasmas. Cierto. ¿No? Entonces la pregunta es, oye, el mundo está cambiando. Hay guerras ahorita en este momento, muchas guerras, le llaman tripolares, ¿no? Que está entre que Rusia, China, Estados Unidos se quedan con los mercados. Sí, se andan peleando. Y se están peleando este mundo y este orden global, ¿no? La pregunta es, ¿y las personas que no estamos aseguradas? Y las personas que no tenemos un trabajo fijo, que no tenemos condiciones laborales, un sindicato, alguien que nos pueda apoyar en lo laboral, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. ¿No? Sí. Y de repente es como vivir en riesgo. Vives al día porque mañana no sabes qué va a pasar, ¿no? Mañana cuando tienes dinero y tienes un colchoncito, pero pues como puede ser que llega una catástrofe y te dice un accidente y estás a cuántos de una crisis económica, ¿no? Que digas, no la voy a poder librar, ¿no? O algo que le pase, Dios no quiera, claro, ¿no? A alguien. ¿Y cómo mitigas eso, no? Una operación o algo. ¿A cuántos a cuántos accidentes estamos de una crisis económica cada persona? No inventes. Está fuerte, ¿no? Sí, está muy fuerte. Y más que nada también hay que tomar en cuenta que aquellos que también venden su vida a una empresa, las condiciones también de vida que llevan, ¿no? Los riesgos de vida, los salarios tan mal pagados. Precarios, todo, mucho trabajo. Estrés mal manejado. Muchas enfermedades mentales. En ansiedad. Las familias perdidas, ¿no? Exacto. Ahora, la verdad es que ojalá, antes, ¿te acuerdas que cuando estaban, por ejemplo, estas generaciones de los baby boomers después de la posguerra, claro, más o menos la tenían cubierta porque de repente, o sea, a una persona, al padre de familia, con su único trabajo de 8 o 10 horas, podía pagar casa, coche, mantenimiento, la esposa, y no, aunque vivía mal, porque vivía mal la mujer, la neta, tenía el costo social de la mujer que estaba en casa, era horrible, ¿no? Pero vivían. Y ahorita, no sé, puedes tener el empleo con tu pareja, si es que tienes pareja, y sobrevives y ahí vas con los gastos como no manches, ¿no? Es muy cara la vida. Muy caro todo. Sí. Exacto. Entonces, fuerte. Y eso no le podemos llamar resiliencia, porque está sobreviviendo. Eso podríamos llamarle resiliencia, pero desde la política, porque no nos dejan avanzar, ¿no? Y nos mantiene así como, con lo mínimo vive y no se vale, ¿no? Qué fuerte, ¿no? O sea, digo, porque sí, como habíamos comentado hace un momento, creo que resiliencia se ha tomado desde donde nos ha convenido. Así es. ¿No? Desde donde... Sí, hace rato lo que hablabas del suicidio, hoy en día se me fue la palabra,
¿Las cifras? Las cifras arrojan que si una ciudad, una sociedad se está suicidando, el problema sí es de esa sociedad. Sí somos el problema, ¿no? Sí. Entonces, precisamente, ¿cómo romantizamos la palabra para el echaleganismos, ¿no? Sí. Le decimos por ahí. La meritocracia. La meritocracia, ¿no? Sí. Si tú quieres estar bien, tienes que echarle más ganitas, ¿no? Entonces, esa palabra también meritocracia, ¿cómo la hemos romantizado en muchas posturas, dando a entender que todos estamos en un igual cuando tú y yo sabemos que no hay nada de igual? No hay piso parejo. No hay piso parejo, exacto, ¿no? Y entonces, lógico, la resiliencia no va a ser igual para uno que está acá, para el otro que está acá. Por supuesto. Entonces, ¿cómo le dices a tu pueblo o a tus futuras generaciones ser resiliente? Sí. Así es, Beren. Ay, qué fuerte. Bueno, podemos seguir hablando de esto. Hay mucho que hablar, mucho. Y bueno, una de las propuestas que dice Brad Evans acerca de la resiliencia es que tenemos otra palabra que nos podría ayudar a mitigar esos riesgos. Y sería la resistencia. Paz. Creo que como pueblo mexicano que sí somos, nos resistimos al cambio. Pero la resistencia en el sentido en que eso que comentábamos al principio, nos organicemos. Que no porque llega un político con sus ideas, progresistas, ¿no? De centro izquierda o de derecha, ¿no? Porque en ambos sentidos van para lo mismo. A pesar de que es un discurso, sí le podemos plantear frente a la cara, organizarnos, ¿no? En comunidades, en las colonias y decir oigan, está pasando esto en la colonia, está pasando esto de inseguridad, violencia, todo este tipo de cosas que sí ocurren, son reales y lo sabemos porque, por ejemplo, hoy los índices de percepción de seguridad son muy altísimos en inseguridad en Puebla. Sí. Sabemos que está entrando el narco, sabemos que está muy cañón, ya no es el mismo Puebla de hace muchos años, ¿no? Se está cambiando y entonces en este sentido lo que podemos hacer es que desde las colonias, con los seres queridos, nos juntemos, hablemos de estos temas, que no romanticemos, del que no, pues es que échale ganas, ¿no? Más bien como no. Si está pasando esto, bueno, y ahora, ¿a dónde vamos a participar? Para exigirle y plantárnoslos a los gobernantes, que para eso están, y decirles, oye, queremos mejores condiciones laborales, queremos mejores condiciones socioambientales, ¿no? Que podamos vivir seguros. Sabemos, por ejemplo, que el clima está cambiando. Ahorita, por ejemplo, también ven que está mucho calor. No es de gratis, ¿no? Se estima que que más o menos en el 2045 suba 1.2 grados, ¿no? Y eso hace que cambie todo el ecosistema. Y eso es por el efecto invernadero y el que estamos utilizando para producir. Si seguimos utilizando combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo, cuando entró Trump, desde la vez pasada y ahorita volvió a ratificar que no les interesan los acuerdos de París. Los acuerdos de París son los acuerdos que se hacen socioambientales, donde firmaron todos estos países desde el 2012, si no mal recuerdo, y dijeron que se comprometían a bajar la cantidad del consumo de carbono, ¿no? Y ellos les valió, ¿no? Y dijo, no, ¿saben qué? Porque evidentemente sus empresas y todo dependen de los combustibles fósiles. Jalife, que es como de los geopolíticos más importantes de América Latina y casi del mundo, dice que pues, ya se salieron de la agenda verde. Todos los políticos, incluyendo nuestra presidenta, se salieron ya aunque tenga un discurso de que sí, pero en la vida real es que no les está interesando lo ambiental, no les interesa mitigar eso, no les interesa pensar otras formas de economía para que podamos ser más. Nosotros somos naturaleza, la naturaleza no está afuera, no es el árbol, nosotros somos naturaleza y eso es un problema ontológico, de que nosotros percibimos que nosotros podemos manipular el medio ambiente y no, que si le ponemos, que si le quitamos. La realidad es que nosotros, si no cuidamos el medio ambiente, no nos cuidamos a nosotros y es un círculo vicioso que no va a terminar y va a acabar en crisis, en que generaciones los van a sufrir y ya lo estamos sufriendo. Como estas películas apocalípticas. Sí, donde bien distópicas, ¿no? Donde se van a ir a otros lugares. O donde está pura arero, ¿no? O sea, digo... Es que apenas hubo un viajecito que hizo el Elon Musk con Katy Perry y todos ellos, ¿no? Que se parece mucho a estas películas distópicas de cuando la clase elite ya destruye el mundo, se va a ir a otros planetas. Algo así. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer, no? Eso es real, ¿no? Sí. Porque pues precisamente, ¿no? Van a decir, ellos aguantan, ellos resisten, son resilientes. Sí, ellos son resilientes, ellos pueden, ellos ¿no? pueden. Hasta que mueran, ellos pueden. Es que fuerte, ¿no? Sí. Entonces,
Creo que no hay que romantizar la resiliencia, hay que organizarnos, hay que luchar por nuestros derechos. Si no sabemos cuáles son nuestros derechos, hay que leer. Claro, ¿No? De repente ténganse una constitución política, ¿no? Unos derechos humanos ahí de cabecera. Y cuando les pase algo es como, ¿y cuál derecho me vulneraron hoy? Y informarse, porque no sabemos. Tienes razón, ¿no? Hemos dejado todo como para la deriva de otros cuantos que han estudiado para ello. Y los que estudian son los que saben y manipulan. Tristemente también. Tienes mucha razón. Así es. Qué fuerte, Félix. Félix, como pregunta personal, Félix, ¿tú cómo ves todo esto? Todo esto de la resiliencia, ¿cómo ves que esta sociedad, de alguna forma, como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Manipula todo para un placer más que allá para una supervivencia o un vivir, o un sobrevivir también para las futuras generaciones. Lo manipulamos más desde vive ahora y pagas después. A eso voy, ¿no? Creo que estamos cayendo en este juego de consume ahorita lo que puedas y ya después veremos cómo lo pagas. Sí. ¿Tú cómo ves todo eso desde tu punto sociológico, desde donde eres experto? Creo que, como te mencionaba, Sloterdijk lo mencionaba hace mucho tiempo, ¿no? Y nuestro modo de vivir como de inmediato y no tener como, por ejemplo, esas cuestiones de como aplazar mucho los placeres, ¿no? De repente como que quieres vivir como rápido y todo de sí, vamos a vivir intensamente, ¿no? Y quiero todas las experiencias ya y rápido porque se me hace tarde, no sé para qué, pero se me hace tarde, ¿no? Y vivir como de una manera muy ansiosa. Cierto. ¿No? Sí, o sea, ahorita también lo que acabas de decir, hasta le ponen brillo a la ansiedad también, ahorita está todo. Creo que está teniendo todos sus costos. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han, ¿no? No he escuchado de él. ¿No? Y habla mucho de esta sociedad del ocio y cosas así, y que el ocio no es malo, fíjate. El ocio está bien chido. La verdad es que nos han vendido la idea de que la negación del ocio, el negocio, es lo único, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. El ocio en sus mejores tiempos, o sea, es bueno que te desesperes y no tengas ni idea y tener crisis, porque ahí surgen cosas buenísimas. Claro. ¿No? Y entonces, creo que si nosotros seguimos al ritmo de la sociedad que nos marca de vive rápido y vive intenso y consume y rápido y desvívete y no, y así como muy rápido todo, el costo social es que al final están llegando enfermedades mentales muy fuertes, ¿no? Y vaya, sistémico. Creo que entonces no va a haber ni siquiera guerra, o sea, nosotros no nos estamos acabando. Ya estamos peleados con nosotros mismos. Sí, ¿no? Es algo Y real. y lo de afuera es como diría Hermes Trismegisto, lo de afuera es adentro y lo de arriba es abajo, ¿no? Cierto, es que eso es real, el ser humano no se está encontrando y creo que para ser tan, ¿cómo lo puedo decir? Una especie tan exquisita en ese contexto donde no nos quieramos ver con nuestras habilidades y capacidades, creo que sí ya es alarmante y que el ser humano no se encuentre. ¿Y por qué lo digo? ¿Y en qué lo baso? Precisamente lo que comentabas, ¿no? La tecnología nos ha desviado tanto, nos ha creado muchos vertientes, carencias, hemos creado necesidades que realmente son necesidades, eso también, ¿no? Y creo que lo más importante, no nos estamos encontrando con el otro, que es lo más ideal, como habías dicho, crear un grupo. La otra vez vi un experimento que hicieron de hormigas, aventaron un bonchecito de hormigas al agua. Y las hormigas, y por más que le hacían al agua, las hormigas lo que hacían era unirse, juntarse, no se soltaron ni una, porque ellas estaban conscientes de que si se soltaba alguna, se perdía. Y todo lo que ellas hacían era unirse, cosa que en nuestra especie parecía lo contrario, ¿no? Entre más barreras, aunque sean invisibles, entre más religión de lo que hemos comentado, entre que si soy de la América y el otro de Chivas, ¿no? Por soy tonto, pero generamos esa individualidad. Parece como si estuviéramos destinados a la extinción de nosotros mismos. Exacto. Y eso también lo escuché la otra vez, ¿no? Pareciera que generaciones atrás de la nuestra ya existieron y fueron eliminadas porque no supieron cómo mantenerse. Ahora nos va a tocar a nosotros cometer el mismo error, lo cual a mí me voló la cabeza. Por supuesto. O sea, ya venimos experimentando cuántas fallas. ¿Hasta qué generación vamos a encontrar la que va a servir, no? Sí. Y es que tenemos teorías. Así es. Y bueno, esto de resiliencia tiene que ver, ya para ir cerrando, ¿no? Con las catástrofes ambientales, económicas, globales, políticas, socioambientales, culturales, ¿no? Y que nos están haciendo que nos orillemos a un lugar en donde parece que no hay salida, ¿no? Y de repente
platicaba con la psicóloga que te decía el fin de semana y decía, híjole, vamos a deprimirnos un ratito, ¿no? ¿No? Para ver cuál es la posible solución y por lo menos problematizar para tal vez en algún día encontrar la solución. Creo que las formas de economía ya no son aptas. Necesitamos volver a nuestras civilizaciones, de veras civilizaciones. ¿A qué te refieres? Ponnos ejemplos. Como los mayas, ¿no? Como todos estos que tenían una manera de socializar con la naturaleza, ya, quitarle, ponerle, y que al final no todo sea en base a ser productivo, ser productivo, ser productivo y ser muy egoístas en ser productivos, ¿no? Y de repente decir no, creo que tenemos que pensar y repensar formas en las que pueda haber economía, en la que todos salgamos ganando y le podamos retribuir al medio ambiente y vivir amistosamente con él. Espero que nos dé tiempo, porque si no, como mencionábamos, estamos para la catástrofe y vamos por ahí como todas las especies, se acaban y la nuestra está así. Sí, claro. Pintando, ¿no? Claro, y es que es esa parte, como dices tú, mientras unos ganen y los otros se quedan atrás, es un problema del otro, ¿no? Sí. Y yo no creo que, como habías dicho, que eso sea resiliencia. No creo que tampoco sea evolución tampoco. Creo más bien que es egoísmo, como comentas, ¿no? Exactamente. Y lo veo porque hay productos que una cosita de nada viene en una bolsa dentro de otra bolsa dentro de otra bolsa. Sí. Y digo, ¿qué onda con esto? Claro. ¿No? O sea, digo, ¿qué onda con esto? Porque entonces ve mejor a la tienda, lo agarras, este tipo de cosas, ¿no? Y miren, ya, sí, eso que decías, hay una página que te puedes meter, le pones huella ambiental. Huella ambiental. Le pones, ¿cómo marcar mi huella ambiental? Y les va a salir una página y les va a salir como un test y le van a decir, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿En dónde vives? ¿Tienes casa propia? ¿Tienes coche propio? Bla, bla, bla. Y les va a dar como una aproximación de lo que contamina en diario. Ay, Dios. ¿No? Y esa es la huella ambiental. Huella ambiental. ¿No? Y de repente cuando la ves dices, neta, sí. Estar vivos, consumimos. Y si no resarcimos esos daños, consumimos y consumimos y seguimos como esta perpetuidad de crisis socioambientales y duras. Ya estamos empezando a vivir. No inventes, está muy Así fuerte. Sí. Pero pues antes de finalizar, Félix, ¿dónde te podemos encontrar? Si queremos de tu conocimiento, si queremos hablar más de estos temas, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mire, por lo mientras, tengo en mis redes sociales, creo que estoy como Fe Herrera. Fe Herrera. ¿No? Por ahí ando publicando de repente cosas. Sí, muy bueno, sí. Tengo mi número por si gustan, es 2221-516989. Y la verdad es que ando haciendo algunos proyectos, ¿no? Ahorita estoy colaborando con una casa, con un frente que estamos tratando de poner una casa del trabajador, para que precisamente pueda llegar la gente que tiene problemas laborales, ¿no? Llegar y decir que, aparte de la Secretaría de Economía, que lleguen y digan, oigan, ayúdenos, se puede, y ver en qué se les puede ayudar. Estamos luchando por eso. Claro, y ojalá se cumpla. Sí, estamos ahí platicando con el gobernador. Gracias, Bere. Sí, de verdad. Pues publicando, ¿no? Sí, y claro y la verdad es que, sabes que hace mucha falta muchas cosas que a veces las instituciones no las tienen y hace falta la fuerza civil, ¿no? Y llegar y decir, no, tenemos que hacer esto, y es una forma de decir, tenemos un bastión para luchar, por lo menos en lo laboral, ¿no? Para empezar, y que vayan surgiendo otros lugares en donde podamos luchar por decir, no, vamos a vivir mejor y echarnos la mano, porque la verdad es que no podemos vivir solos, necesitamos de otros todo el tiempo. De todos, o sea, animales, todos necesitamos plantas, de todos. Humanos, así es, de todo. Así es, Vera. Entonces, por ahí ando a veces en el frente, ¿no? y bueno, ahí ando haciendo proyectos, a veces también voy a las escuelas. Ahorita me van a llamar para el 18, para unos temas sociales, ¿no? Y entonces por ahí voy a andar y pues si van saliendo más cosas, ahí se los comparto. Pues ya saben, si quieren contactarlos, si tienen algún proyecto, como comentas, ¿no? Para algún colegio o para concientizar, aquí está nuestro queridísimo sociólogo Félix Herrera. Y también, antes no pasar por alto, que estamos en Café Galería Amparo, se encuentra en el barrio del Artista, muy rico, más de 30 años trayendo tradición, la verdad es muy rico, es un lugar de trova muy bonito, muy bello, la comida, las bebidas, la atención, ¿qué les puedo decir? Café Galería Amparo tiene de todo, todos aquellos que son poblanos y los que no sean bienvenidos aquí en Café Galería Amparo. Y antes de finalizar, Félix, ¿con qué nos dejas? ¿A qué nos invitas que nos demos cuenta? Pues
si entran en depresión, pues dense la oportunidad de entrar en depresión, ¿no? Y después resuélvanlo, no se van a suicidar, ¿no? En ese sentido, yo la verdad me quedaría y les diría que pues hay que organizarnos, ¿no? Que nos echemos la mano, de veras, o sea, lo que hace este sistema es que nos hace muy egoístas y nunca vemos cuando otra persona está sufriendo. A veces las personas necesitamos que nos escuchen, ¿no? Cuando estás en crisis y que llegas y la neta no le encuentro salida, y que llegues y que le digas de, oye, Esbere, tengo un problema, ¿sabes qué? Lo laboral está así, la familia, esto, el otro, y que a veces con que te escuchen ya es como que, ay, sí es cierto, porque a veces la respuesta está en nosotros mismos. Cierto. Y con nosotros mismos, ¿no? Claro, sí. Y necesitamos a veces ese vínculo y necesitamos vincularnos más, así que menos redes sociales, ¿no? Nada más para estudiar cosas así, sí, para divertirse, pero salir más con la gente y ser como más así, más de interacción y de escuchar, de platicar con la familia, ver qué valores tenemos, para dónde platiquen con sus hijos, con sus papás, con los abuelos, con la gente que ya está vulnerada y que está ahí pobrecita sola, ¿no? Sí, claro. Y platicar con ellos, nos hace falta. Claro, ser más humanos, ¿no? Ser más humanos creo que sí nos hace falta. Así es. ¿Con qué me quedo, Félix? Pues Bien. me gustó mucho el tema que trajiste, me gustó dejar de romantizar tanto la residencia desde un punto social, precisamente desde esta sociedad que muchas veces nos invita y nos invita y nos invita, pero jamás nos permite pensar el por qué. Sí. ¿Ok? Entonces me quedo con eso, me quedo muy reflexiva. Muchas Los invito gracias. a todos a seguir a Félix Herrera, con Fe Herrera en Facebook. Él sube demasiados programas. Síganlo, de verdad trae muy buenos temas. Y pues agradecida con cada uno de los que nos vio. Y ya saben, este es su espacio y nos vemos para la próxima. Bye, Feliz bye. tarde. Hasta luego.